Muy buenos días. Bienvenidos a la serie de conferencias online gratuitas que ha convocado el grupo educativo que conforman las escuelas de negocios del Centro de Estudios Financieros en Madrid, Barcelona, Valencia y Santo Domingo y la Universidad a Distancia de Madrid, la UDIMA. Les hablamos desde Madrid, la capital de España, cuando son las 12 del mediodía, hora peninsular en España. Mi nombre es Luis Miguel Belda, soy el director de comunicación de este grupo educativo. Bajo el hashtag Quédate en casa, profesores y especialistas del CEF y del ODIMA, así como profesionales externos cualificados en sus respectivas disciplinas, ofrecen a diario una serie de conferencias con las que pretendemos contribuir a la divulgación de conocimientos en diversos ámbitos en este tiempo de confinamiento con motivo de la crisis del coronavirus. Esta mañana es Julián Roa quien impartirá la conferencia enseñando las 4 operaciones a nuestros hijos. ¿Qué son las operaciones básicas? Bueno, pues ya se pueden imaginar y recordar: sumar, restar, multiplicar y dividir. Se va a centrar fundamentalmente en las dos primeras, que son la clave de todo, la base, los pilares: sumar y restar. Julián Roa es doctor en educación y profesor de la UDIMA. Posee un máster en estudios avanzados en pedagogía por la Complutense. Está graduado en ingeniería audiovisual por la Europea. Es ingeniero técnico de telecomunicaciones en la especialidad de sonido e imagen por la Politécnica y diplomado en educación primaria por la Autónoma. Con este currículum, ¿quién mejor para recordarnos cómo enseñar a nuestros hijos las operaciones básicas? Pues adelante, profesor, adelante, Julián. Bueno, pues muchas gracias, Belda, sobre todo por esta presentación. Y vamos a intentar, bueno, contribuir, ¿no? a esta situación que tenemos todos desde esta, bueno, seminario en el que vamos a ponernos en la piel de esos padres que tienen que ejercer de profesores de forma casi inesperada. Y bueno, pues no siempre es posible, ¿no? Recordar bien o encontrar la forma más adecuada, ¿no? De trabajar con nuestros hijos. Así que bueno, pues sirva este seminario pues para dar algunas claves, algunas pistas, algunos materiales que nos puedan servir para ello. Así que nada, agradecer la oportunidad a la UDIMA para impartir este seminario en directo y nada, espero que os resulte de utilidad. Pues nada, por mi parte voy a compartir con todos ustedes ahora una presentación y vamos a ir siguiendo esta parte de la conferencia. Así que bueno, pues damos comienzo un poquito a la conferencia en la que bueno, vamos a mostrar, ¿no? Un poquito el, el tema. Pues tenemos que ponernos en la piel de nuestros hijos, tenemos que ser capaces de pensar un poquito como ellos y vamos a empezar, pues sobre todo, antes de nada, empezar contando, ¿no? Que es de lo que se trata y de la forma en la que tenemos que empezar a trabajar estas operaciones. Luego veremos también opciones que nos presenta el entorno, lo que nos rodea, lo que tenemos a nuestra disposición para sumar y restar. También vamos a plantear algunos materiales manipulativos que nos puedan servir de ayuda, ¿no? para precisamente sumar y restar. Y luego ya pues vamos a esos algoritmos más tradicionales donde todos recordamos esas cuentas y operaciones en vertical que teníamos en la pantalla. Así pues, bueno, terminaremos adelantándonos y metiéndonos un poquito en la multiplicación y la división, pero simplemente un poco a modo de repaso casi conjunto de toda esta parte. Eh, Vamos a comenzar nuestra presentación, en este caso, pues recordando esas experiencias que teníamos, ¿no? Esas experiencias de contar que tenemos como niños y que permanentemente pues estamos haciendo y estamos contando, ¿no? Entonces, bueno, pues es importante recordar eso. Lo primero que me gustaría, ¿no? Decir en este caso es que nuestros hijos realmente ya cuentan. Nuestros hijos desde la etapa infantil y desde que empiezan a nombrar esos primeros números, pues igual un poco como hemos hecho en la propia humanidad,
nuestros hijos empiezan contando y empiezan agrupando distintos conjuntos, intentando descubrir esas regularidades, etcétera. Es decir, no vamos a explicar la suma y la resta en vacío totalmente. Realmente vamos a trabajar esa suma y esa resta y la vamos a hacer siempre desde esta base, desde lo que ya sabemos contar. Entonces, lo primero que me gustaría deciros es que es muy, muy importante dejarles que cuenten. Por favor, todos esos padres voluntariosos que quieren adelantarse y quieren descubrirle la estrategia, o que quieren animar al niño a que cuente de dos en dos, o que le hacen colocar los objetos antes de empezar a contarlos. Bueno, pues realmente no le robemos eso a nuestros hijos, ¿no? Lo primero que yo os pediría en este caso es que no robemos esa parte a nuestros hijos. Es decir, partamos de que los niños saben contar. Esa es la base y en eso tenemos que apoyarnos, ¿no? Entonces, es una base absolutamente necesaria. Quizá el primer gran consejo de este seminario sería que dejemos a nuestros hijos contar una y otra vez. Los niños son grandes disfrutones de hacer siempre lo mismo, una y otra vez, especialmente cuando les gusta. Y les encanta descubrir y repetir y volver a contar y volver a plantear. Entonces, ellos ya cuentan en su día a día, afortunadamente, gracias al trabajo que han hecho los compañeros de educación infantil. Entonces, vamos a apoyarnos en ese trabajo de los compañeros de educación infantil y vamos a permitirles contar. ¿Y por qué le vamos a permitir contar? Para que descubran regularidades, para que descubran patrones, para que descubran cómo funciona el sistema decimal, porque este es un sistema que a la humanidad le ha llevado varios siglos llegar a adquirir. Y nosotros les pedimos que lo incorporen a su vida como si fuera algo de toda la vida. Sin embargo, bueno, lo que quizá tenemos que ser como padres es muy pacientes. No debemos adelantar estrategias, no debemos robarle a los niños el placer de descubrir una estrategia nueva, como puede ser contar de dos en dos o de tres en tres, o agrupar o colocar los objetos antes de contarlos. Si le adelantamos esas estrategias, les estamos impidiendo que descubran y en ese sentido, pues estamos haciéndoles un flaco favor. Hay que ser pacientes, hay que plantearles situaciones donde puedan contar y hay que dejarles que experimenten dentro de esas experiencias. ¿Qué podemos utilizar? Pues en función de la edad, pues tenemos materiales muy asequibles, ¿no? En casa, ahora estos días no podremos salir a comprar nada porque estamos confinados, pero sí podemos utilizar materiales que tenemos en casa. Y en casa seguro que tenéis garbanzos, seguro que tenéis palillos, incluso seguro que tenéis algunos juegos de mesa clásicos como son el parchís. Con todos estos materiales se pueden hacer ejercicios de conteo muy interesantes y que van a permitir al estudiante, como decíamos, pues buscar esos patrones, esas regularidades, etcétera. Entonces yo os animo que pongáis a vuestros hijos a contar y a dejarles que ellos contando en ese juego, endulzándolo mediante adivinanzas, mediante estas preguntas de yo tengo más, tú tienes más, ¿quién tiene más? ¿Cuántos habrá aquí? ¿Habrá más de los que teníamos ayer o menos? En el parchís también se dan esas situaciones. Cada vez que lanzamos un dado, el alumno va contando. Inicialmente las fichas se mueven de una casilla en una casilla, pero seguramente si jugamos mucho y lo hemos experimentado ya con nuestros hijos, vamos a ver cómo ellos rápidamente encuentran patrones, encuentran maneras y saben cómo cuando les sale un 5 pueden avanzar de golpe, prácticamente sin contar. Eso es muy, muy importante. Esa búsqueda de patrones es lo que nos define como matemáticos y es lo que tenemos que hacer. Un material de ayuda que se puede construir también muy fácilmente es una tabla del 120. ¿Y por qué del 120? La tenéis ahí en la imagen, del 1 al 10, en las filas y las columnas hasta el 120. Insistimos en que no llegue al 100, que llegue un poquito más para que los estudiantes puedan experimentar la regularidad del sistema decimal. Si llegamos hasta el 100, les estamos impidiendo ver qué pasa a partir del 100, ¿no? Entonces, la idea de llegar hasta el 120 es precisamente eso, que ellos puedan ver que
a partir de 100 se repite otra vez la misma estructura que teníamos. Con este material de ayuda que se puede fabricar en casa fácilmente, en un cartulina o en un folio, etcétera, los estudiantes pueden hacer muchos ejercicios interesantes con la tabla de 120. Y les podemos pedir que cuenten de 2 en 2, de 5 en 5, de 10 en 10, o que, bueno, que ellos vean dónde aparecen los cuatros, dónde aparecen los treses, etcétera, ¿no? Y de alguna manera eso es muy interesante que en este caso, bueno, pues cuando ellos realizan el conteo con este material, pues vayan señalando con su dedo y que la acción de señalar bueno, pues se realice en paralelo o a la vez que se verbalice, que no se adelanten en ese conteo, que no cuenten más deprisa de lo que mueven el dedo. Pero es un material muy fácil de construir y que nos va a permitir realizar todo ese trabajo previo. Esto también os puede servir a los padres que tenéis hijos más pequeñitos que todavía no han llegado a la etapa de primaria y que queréis empezar a ayudarles y aprovechar estos días, ¿no? Pues para ver algún ejercicio matemático que podáis hacer con ellos. Pues yo os animo a que contéis todo lo que está a vuestro alcance, lápices, bolis, materiales, juguetes, etcétera. Contar es una de las actividades que la damos por hecho y que sin embargo es la base de todo. Decía Marcos de Sautoy, que es un autor maravilloso, que las matemáticas son el arte de encontrar patrones. Permitamos a los estudiantes encontrar patrones, ¿no? Permitamos encontrar a los estudiantes esos trucos. Esa es la idea y esa es una actividad tremendamente matemática y que nos puede servir de ayuda, ¿no? Entonces, bueno, pues yo os recomiendo que lo hagáis así. Claro, en este seminario queríamos avanzar, queremos ver cómo vamos a ayudar a nuestros hijos a adquirir estas operaciones básicas, ¿no? Con las que tienen que lidiar en el día a día. Entonces, vamos a ver cómo podemos sumar y restar, ahora sí, ya a partir de lo que nos rodea, ¿no? Entonces, eso. Vemos ahí que la suma, en realidad, se puede resumir en estos dos verbos. Por un lado, la suma es añadir a un conjunto de elementos, añadir nuevos elementos, y por otro lado, la suma también nos va a permitir juntar o reunir dos grupos de objetos, ¿no? Entonces, esto lo podemos hacer diariamente. Podemos pedir a los estudiantes que añadan o que metan lápices en un bote. Podemos pedir a los estudiantes que nos ayuden con las tareas domésticas, en este caso con el lavavajillas, y les podemos pedir que coloquen los tenedores en una de las celditas, ¿no? Que tienen lavavajillas, los cubiertos en otra, etcétera, y que añadan y eso. Y ese añadir, esa experiencia, bueno, teníamos 3, venga, añade estos 2, venga, ¿cuántos tenemos ahora? Pues este tipo de cosas nos sirve de base necesaria para preparar a nuestros estudiantes, a nuestros hijos, para que sumen. El Lego y todos los juegos de construcciones son un material también maravilloso porque nos permiten hacer esas columnas de una misma pieza y de esa forma nos permiten también ir añadiendo elementos a un determinado conjunto, ¿no? De piezas. Así, al final, la suma no deja de ser añadir uno más, ¿no? Sumar uno es añadir uno más. Entonces, ese es un buen consejo y es un buen material. Lo mismo nos pasa con juntar. Podemos hacer, llegamos de la compra, nos llega la compra que hemos hecho online y podemos juntar las frutas nuevas con las frutas que ya teníamos en el frutero. Podemos ordenar los muñecos por tipos, ¿no? Pues tenemos los Playmobil por un lado, los Lego por otro, los muñecos de otra marca en otro, y luego ver cuántos muñecos tengo en total. Podemos juntar los vasos con las tazas y ver cuántas usos, ¿no? ¿Cuántos materiales tenemos para beber? Podemos juntar los platos planos con los de postre. Siempre que podamos juntar, podemos plantear una pregunta de forma informal a partir de una experiencia que estamos teniendo con nuestros hijos en ese momento y podemos, digamos, hacer un gran favor al trabajo que tenemos que ir haciendo con la suma, ¿no? Lo mismo nos va a ocurrir también con la resta, ¿no? Y que, como veremos a continuación.
Este es un material, la máquina de sumar, es un material que también puede ser una manualidad excelente estos días. Al final se trata de una simple caja en la que tenemos dos tubos, que pueden ser de rollos de cocina, etcétera, en el que, bueno, podemos añadir, en este caso, pues como veis en la imagen, luego hay que poner una bandejita donde se recojan, ¿no? Por aquello de que no salgan las piezas disparadas, lógicamente, pero simplemente, como decíamos antes, con garbanzos pues podemos fabricar una máquina, puede ser una actividad muy interesante. Luego hacer esos rollitos de cartulina con los distintos números y de tal forma que como vemos ahí podemos representar en este caso una suma de 2 y 5. Es una manera de ir elevando el nivel de abstracción, el ir asociando la grafía del número con la cantidad de objetos. Entonces, bueno, en este caso, la verdad es que tenemos ahí la opción de lanzar 2 garbanzos por uno de los tubos, lanzar 5 garbanzos por el otro de los tubos y luego contar cuántos garbanzos han caído en la bandeja. Este juego les gusta mucho a los niños y supone pues una tarea doble, ¿no? Por un lado tenemos ese taller más de educación plástica y de manualidad. Y por otro lado, bueno, pues tenemos una máquina de sumar que nos va a permitir experimentar con ellos y que ellos vayan interiorizando y asociando las grafías con los resultados. De nuevo aquí es el conteo el que nos lleva al resultado, pero en la repetición de este tipo de tareas y este tipo de ejercicios, los que decíamos antes, ¿no? De usos cotidianos o la fabricación de un material de ayuda, como puede ser la máquina de sumar, en realidad lo que nos van a permitir es que se vayan asociando y que se vayan, digamos, interiorizando los resultados de estas operaciones, ¿no? Entonces es un material que os animo a que en estos momentos que tenemos, pues bueno, siempre todos tenemos una caja de galletas, unos rollos, ¿no? de papel de cocina y demás. Entonces, pues bueno, puede ser un buen momento para hacer este tipo de materiales y desde luego ya os digo yo que a los niños les encanta. La resta, pues, ¿de qué manera puedo yo preparar a mis hijos para que resten? Bueno, pues podemos tener un montón de situaciones cercanas y cotidianas, ¿no? En este caso, la resta la podemos identificar con extraer de un conjunto una parte. Entonces podemos sacar lápices, podemos sacar cubiertos, como decíamos antes, deshacer esas columnas que habíamos hecho. Pero también la resta nos permite, a partir de el conocimiento del total y de una de las partes, saber la parte oculta. Entonces podemos saber contar todas las frutas, por ejemplo, que tenemos en el frutero, y luego tapar, por ejemplo, las manzanas y adivinar, pedirle al niño que viendo las que están visibles, adivinen las que están tapadas, ¿no? Por ejemplo. También podemos hacerlo con una tableta de chocolate, ¿no? Que es bueno, un material que seguro que les resulta atractivo y atrayente, ¿no? En el que, bueno, pues si tapamos una parte del chocolate, pues lógicamente les podemos decir que viendo la parte visible, pues adivinen la que está tapada, ¿no? Cuántas piezas, cuántas onzas de chocolate quedan cubiertas. Lo mismo nos pasa con los experimentos que habíamos hecho previos, ¿no? Pues ya habíamos juntado vasos y tazas y sabemos que hay, por ejemplo, 10, pues yo puedo tapar las tazas y preguntar, ¿no? Bueno, en esta situación, ¿cuántas tazas he tapado, ¿no? Cuántas, digamos, recipientes, ¿no? están ocultos? Este tipo de ejercicios, en realidad, pues están permitiendo al alumno buscar esos patrones, buscar esas estrategias y, en el fondo, pues son tremendamente útiles cuando tratamos de introducir de una manera manipulativa y lúdica, ¿no? Desde lo cotidiano, desde lo cercano, las matemáticas.
Un material de ayuda para el tema de la resta podría ser estas balanzas, ¿no? Que se pueden fabricar también con material que tenemos en el domicilio. En este caso, pues podemos utilizar una percha y unos pequeños hilos o cuerdas, ¿no? Para hacer una balanza. Las balanzas son muy interesantes porque nos permiten no solamente preparar experiencias de resta o de calcular la parte a partir del todo, sino que, bueno, pues además nos van a permitir realizar otro tipo de experimentos de otros bloques, ¿no? Como pueden ser la medida, etcétera, y también pueden suponer un estímulo importante, ¿no? Para los niños. Sabemos que este tipo de materiales pues tiene sus limitaciones, pero bueno, estamos confinados en casa y entonces tenemos que buscar un poco originalmente la manera de experimentar y ayudar a nuestros hijos, ¿no? Entonces esto puede ser un taller interesante para una de las tardes y bueno, os animo. La idea para preparar la resta pues sería poner, por ejemplo, 10 objetos en cada uno de los lados de la balanza, de forma que esta quedara equilibrada, y luego pues utilizar un material que pese poquito, como puede ser un vasito de plástico o una cosa así, para tapar en uno de los platillos de la balanza una cantidad y pedirle al estudiante que, en este caso al hijo, a nuestro hijo, que adivine qué cantidad de las que hay he tapado. Viendo el total en una de las balanzas, viendo la parte visible en otra, pues nos puede permitir hacer ese juego, ¿no? Que podemos tener ahí. Es un material interesante también que nos puede servir de ayuda en estos días y que seguro pues, os da buenas experiencias. Si vamos hacia materiales más formales, si vamos hacia materiales más, digamos, preparados, más didácticos, pues a mí me gusta siempre trabajar manipulativamente antes de empezar a procedimentar y antes de empezar a formalizar, ¿no? Las operaciones. En este caso recomiendo el material de los bloques lógicos, perdón, de los bloques multibase, del material de los bloques multibase de Zoltán Dienes. Es un material maravilloso y que además podemos construir estos días. Es muy fácil encontrar plantillas y demás, con lo cual si no tenemos el material físicamente, que sería lo ideal, esos bloques de madera como veis ahí, bueno, podríamos fabricárnoslo con un papel y unas tijeras, una impresora, así que también nos parece un material muy recomendable para estos días. En realidad, ¿qué son los bloques multibase? Pues los bloques multibase no dejan de ser simplemente un material que está hecho a escala, en el que tenemos unos cubos pequeñitos que representan las unidades. Esos cubos pequeñitos se agrupan en unas filas de 10 para formar las decenas. Esas decenas se pueden agrupar de 10 en 10 y forman unas planchas, unas planchas cuadradas, y esas planchas cuadradas, si las apilo y las coloco, me forman un cubo grande, de tal manera que podemos ver claramente la diferencia entre 1 y 1000, ¿no? Como el cubo pequeño y el cubo grande, y además podemos comprobar efectivamente que dentro del cubo grande hay 1000 cubitos pequeños. Por tanto, podemos contar las veces que sean necesarias. Es un material que, como digo, pues introdujo el matemático Zoltán Dienes y que personalmente creo que es uno de los más versátiles que podemos utilizar en casa. ¿Cómo podemos trabajar con este material? Bueno, pues este material manipulativo, como decimos, previo a la formalización de la suma y la resta, pues como veis, pues lo tenéis ahí en pantalla. Por ejemplo, pues una suma de 23 más 41 consiste precisamente, pues eso, en utilizar dos decenas con sus tres unidades, cuatro decenas con su unidad y agruparlo, de tal manera que el estudiante puede, digamos, tocar y manipular y componer y descomponer como desee esos materiales hasta obtener eso. Viene muy ligado a la idea que decíamos de juntar dos elementos o dos conjuntos de elementos. Por un lado tenemos el 23, que lo forman dos decenas y tres unidades, y por otro lado tenemos el 41, que lo forman cuatro decenas y una unidad, y reunimos o juntamos, etcétera. Entonces vamos a ese concepto intuitivo de suma que hemos ido preparando hasta este momento y que nos puede ser realmente útil a la hora de trabajar. Con lo cual, bueno, pues os animo a que
bien sea con el material en madera, que sería lo ideal, pero bueno, si no es posible, pues bien sea con ese material recortado y en cartulina, podemos trabajar con nuestros hijos la suma. Primero sin llevada, es decir, no vamos a hacer esos cambios. Y lo mismo ocurre con la resta. Imaginaros que queremos al número 43 que tenéis representado en la imagen, le queremos quitar 12. Pues es muy sencillo, quitaríamos una barrita, una decena y 2 unidades y comprobaríamos rápidamente que el resultado son 31, que son 3 decenas, una unidad. Es un material, como os digo, muy visual y además ayuda a construir la idea del sistema decimal de numeración, con lo cual estamos trabajando de una forma muy visual las unidades, las decenas, las centenas, etcétera. Este material es interesante para esto, pero vais a ver cómo cobra realmente relevancia cuando planteamos sumas y restas con llevada, en este caso, ¿no? Aquí la llevada va a tener un claro significado. Si, como veis en la imagen, queremos hacer 25 más 16, pues podemos primero poner los dos números, el 25 y el 16, y luego, como veis en la imagen, se pueden agrupar las unidades, se pueden agrupar las decenas y una vez tengo las unidades agrupadas puedo hacer un cambio. Puedo cambiar 10 unidades por una barrita y ver que el resultado será 4 barritas y una unidad, es decir, 41. De alguna manera el concepto de llevada aparece aquí muy claramente. Llevada es simplemente cuando canjeamos las unidades en decenas, las decenas en centenas, las centenas en unidades de millar. Y además lo vamos a hacer manipulativamente y lo vamos a ver de una forma muy visual, con lo cual estamos dando significado a ese proceso de la llevada. En el caso de la resta con llevada nos pasa lo mismo. Ahí planteamos un ejemplo en el que tenemos 519 menos 226, es un ejemplo. Vamos con las unidades, vemos que 9 y 6, pues a 9 sí le puedo quitar 6, con lo cual fenomenal. A las centenas también, a 5 le puedo quitar 2, no habría ningún problema, también. Y sin embargo, pues a la hora de quitar decenas no puedo, porque solo tengo una decena y me piden que quite 2. Pues entonces canjeo, cambio una plancha de 100 por 10 barritas y hago la operación viendo cómo se obtiene 293 en este caso, ¿no? Es decir, la llevada aquí la podemos entender en la resta como cambiar o canjear una unidad mayor en 10 unidades más pequeñas. Con lo cual, pues los estudiantes de alguna manera también van a tener esa posibilidad, ¿no? de ver físicamente qué significa eso de llevada. Y eso es muy importante para posteriormente trabajar ese concepto. Naturalmente queremos llegar, ¿no? a un método, digamos, que no demande de tener garbanzos a mano, ni tener un material a mano, ni nada por el estilo. Queremos llegar a ese algoritmo en el que ya está todo matematizado, ya está todo representado con números y queremos llegar a ese algoritmo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues vamos a ver una recomendación. Lo primero yo os diría que ya que vamos a hacer ese proceso de elevar la abstracción, de pasar de lo concreto, de lo que se puede tocar, a la hoja, al papel, a aquello que ya no se puede tocar, pues no pasa nada por hacer algunos ejercicios representando, dibujando estos materiales. Es decir, si les vamos a pedir la operación de 248 más 394, pues no se lo pidáis directamente de esa manera, sino que hagáis el esfuerzo de presentarlo primero gráficamente y luego, en paralelo, presentarles la operación ya matematizada, ya expresada con sus símbolos, ¿no? matemáticos. De esa manera vamos a establecer un puente entre lo que ellos han hecho, entre la experimentación y la operación matemática que estamos realizando. Y ese puente ya lo hemos hecho antes, cuando les pedíamos ejercicios de juntar y luego utilizábamos ese mismo concepto de juntar con el material manipulativo. Pues aquí de nuevo establecemos ese puente. Si representamos la operación visualmente y luego la matematizamos, para el estudiante va a ser más sencillo el
establecer ese lazo. Veis algunas imágenes ahí, por ejemplo, en la parte inferior de la pantalla, veis que en algunos casos se le plantea al estudiante, pues tenéis 343 más 124, el 124 no está expresado en números, está expresado de forma visual. Pues le puede servir de ejercicio y luego, una vez lo ha representado, visualmente él puede establecer pues, que serán 7 unidades, serán 6 decenas y serán 4 centenas. Y estamos, digamos, permitiendo al alumno hacer el camino inverso, es decir, volver a revivir sus experiencias manipulativas antes de lanzarse a hacer la operación. También es útil, y hay métodos muy conocidos que plantean que antes de hacer el algoritmo como tal, pues conviene dejar a los estudiantes trabajar con este tipo de tablas, en la que en la parte de izquierda de la tabla nos van diciendo lo que hacen, y en la parte, digamos, derecha de la tabla, pues van escribiendo cómo van quedando los distintos números. Por tanto, si al 86 le sumo 42, puedo empezar simplemente por las unidades. Y decir, bueno, pues cojo 2 unidades del 42 y las paso al 86, obteniendo una nueva operación que sería 88 más 40. Esto sería equivalente, como hemos dicho, a cuando teníamos las piezas del bloque multibase y cogemos las 2 unidades y las ponemos en el otro conjunto. Lo mismo podemos hacer con las decenas. Juntamos las decenas y obtenemos una plancha de 100, 2 decenas y 8 unidades, por tanto el 128. De alguna manera ya no tenemos la ayuda visual, ya no estamos representando como hacíamos anteriormente las piezas del bloque multibase, simplemente lo estamos escenificando, lo estamos ya representando numéricamente. Pero existe también una progresión dentro de esas opciones. Y lo mismo nos ocurre con la resta. En este caso, pues tenemos 74 menos 25, pues puedo pensar una forma de resolver este ejercicio, pues precisamente pues, puede ser empezando restando las decenas, que es fácil, tengo 7 y tengo 2 en un lado, pues si le quito 7 a 7 decenas 2 me van a quedar 5. Las unidades no las he tocado, canjeo una decena, en este caso pues si tenía 50, pues me voy a quedar con 40, que son 4 decenas y 14 unidades, y con ese canje hecho ya puedo restar esas unidades que me pedían, con lo cual, pues de nuevo aquí estamos reviviendo un poco, recorriendo el camino a la inversa de lo que significa estas experiencias manipulativas que hemos tenido, cómo las vamos primero a representar visualmente, luego ya sin representar visualmente, pero siguiendo una tabla, y por último, pues llegamos a ese algoritmo tradicional, donde cobra todo el sentido del mundo que esos unos viajen de una columna a la siguiente. Como veis en la suma, pues tenemos 8 y 3 son 11, y el 11 no lo escribimos, solo escribimos la unidad y subimos y pintamos una unidad en la columna de al lado. Eso, si se presenta directamente desde este punto, los alumnos lo harán, lo aprenderán, serán capaces de resolver la operación, pero no serán capaces de transferir esa operación a la vida cotidiana. Les costará mucho más, no tendrá ningún significado, tendrán problemas como tienen, y los profesores de primaria sabemos que tienen muchos problemas cuando les trabajan con las llevadas. Es un salto, es un hito importante a conseguir en primero de primaria, en segundo de primaria, ¿no? Ese trabajo con las llevadas. Y hay algunos estudiantes que manifiestan bueno, pues serias dudas de cómo se hace esto, y que aprenden un poco de memoria, y entonces les hablamos de una nube y les hablamos de un material que está ahí y les hablamos del ascensor que sube y que baja, cuando tenemos una forma mucho más sencilla, y es hacerlo de una forma mucho más natural, recorrer de alguna manera aquellas etapas que han recorrido la humanidad para ir haciendo eso. La humanidad también empezó contando con piedras y contando con pequeños guijarros, ¿no? De ahí el calculi de los romanos, ¿no? Que significa piedra, y de ahí el cálculo que llevamos nosotros. ¿Por qué? Porque es una parte natural el contar y el ayudarte de un material manipulativo, ¿no? Entonces, bueno, ayudémosles, ¿no?, a que cuando lleguen y se les presente este algoritmo tradicional, sea una consecuencia lógica, comprendan perfectamente por qué lo están haciendo, ¿no? Y que no, que todos esos canjes, todos esos me llevo una y entonces le resto y tacho el número que tenía y pongo otro número, etcétera, cobren
significado, ¿no?, dentro de los ejercicios, porque si no, les estaremos haciendo un flaco favor y les va a resultar muy complicado entender. Y va a ser bastante frustrante como padre intentar enseñarle estos algoritmos que probablemente hemos olvidado o que los tenemos muy, muy oxidados en nuestra cabeza y que probablemente vamos a perder la paciencia rápidamente porque consideramos que esto para nosotros es trivial, pero para nuestros hijos en esas edades es un salto realmente grande y realmente cualitativo en eso. Entonces, permitámosles descubrir, permitámosles comprender, permitámosles que tenga significado lo que están haciendo, ¿vale? Antes de empezar esos algoritmos tradicionales. Muchos de vosotros seguro planteáis la idea de los problemas. Los problemas siempre es una de las cosas que los padres preguntan más, y es que mi hijo tiene problemas a la hora de resolver los ejercicios, la operación la sabe hacer, pero no sabe resolver el problema. Bueno, esto, el origen que tiene, como decíamos, si les hemos presentado la operación sin más, sin darle ninguna razón de ser, sin comprenderla de alguna manera, pues ya es una situación que no favorece que luego cuando les preguntemos si tengo 5 caramelos y añado 4 caramelos, ¿cuántos caramelos tengo en total? Si eso lo han vivido dentro del proceso de adquisición de la suma, esos problemas van a salir mucho más fáciles. Y luego tenemos que ser conscientes de que el castellano y la lengua que manejamos es muy rica y que utiliza un montón de términos que son sinónimos o que pueden significar o estar asociados a las sumas y a las restas. Por ejemplo, acumular, ampliar, añadir, aumentar, dar, disminuir, deducir, imponer, ingresar, ¿no? Poner, quitar, reducir, regalar, todas estas palabras van a resolver mediante estructuras seductivas, pero es que además a veces les planteamos problemas que son muy raros, porque, por ejemplo, tenemos situaciones que suenan ambiguas. Quitaron primero 4 cuadros, luego yo quité otros 3. ¿Cuántos cuadros hemos quitado entre los dos? Pues ellos pueden confundirse fácilmente, porque quitar para ellos puede significar en un momento dado restar. Y en este caso lo que me están pidiendo es una suma. Luego, ojo, que a veces nosotros los problemas que planteamos también presentan situaciones ambiguas. Sin embargo, si nuestros hijos son capaces de recorrer la cadena hacia atrás y escenificar y visualizar la imagen, pueden imaginarse una pared en la que han quitado 4, luego han quitado otros 3, y entonces, ¿cuántos han quitado? Son 2 conjuntos que se unen, 4 y 3, y ver que es una suma, etcétera. Les vamos a ayudar de esa manera. Y bueno, tenemos que ser conscientes que a veces los problemas son más difíciles, precisamente por la riqueza que tiene nuestra lengua, ¿no? Con lo cual, paciencia, con lo cual no desesperarse y siempre que sea posible escenificar con nuestros hijos aquello que estamos haciendo. Pues tal vez no tengamos cuadros, pero a lo mejor sí tenemos fotos. Y si tenemos 7 fotos, pues a lo mejor se pueden poner las 7 fotos en la mesa, quitar 4 literalmente, luego decirle que quite 3 y luego preguntarle. De alguna manera, escenificar el problema es una manera muy útil de ayudar a nuestros hijos a resolverlo. Y además les estamos permitiendo, al volver hacia lo concreto, que luego sean capaces de plantearlo de una forma más abstracta. Con lo cual, mi recomendación es que todo este camino que hemos ido haciendo, desde las situaciones concretas, desde el conteo, desde lo cercano, desde ese material manipulativo tan útil como son los bloques multibase, pues sea una manera de pensar las matemáticas y de enseñar las matemáticas mucho más significativa, ¿no?, para nuestros hijos, ¿no? Que tenga significado realmente lo que les pedimos que hagan en esos cuadernos y en esos libros, ¿no? Que no sean operaciones que son casi el capricho del profesor, y más ahora que no tenemos al profesor en casa, y que por tanto pues no podemos emular la riqueza que tendría su explicación en clase. Con lo cual, pues si nosotros queremos ayudar a nuestros hijos con estos temas y nos queremos convertir en profesores, os animo a que vayáis recorriendo todas estas fases y que planteéis todo este tipo de situaciones en función del nivel, claro, del estudiante.
Este seminario es muy amplio porque abarcamos estudiantes a lo mejor desde los 5 años en adelante. Entonces, bueno, pues saber en qué momento se encuentra vuestro hijo para ubicarse en alguna de las cosas que hemos dicho. Vamos con la multiplicación y la división, aunque no vamos a poder detallarlo tanto como hemos hecho con la suma y la resta. Pero sin embargo, vamos a ver el camino y vais a ver que el camino es muy similar al que hemos recorrido. También para multiplicar y dividir podemos hacer un recorrido muy similar al que hemos hecho para la suma y la resta. Por supuesto, nuestros alumnos y nuestros hijos ya saben multiplicar y dividir, al menos de una forma general. Cuando agrupan los elementos iguales, cuando parten o reparten una cantidad, todas esas experiencias que tienen nuestros hijos y que les vemos cuando tú les dejas trabajar con un juego de construcciones o con un material como el que está en la imagen, donde hay distintos colores, ellos agrupan. Y precisamente esa idea de agrupar y esa idea de hacer de un objeto partes iguales, son ideas muy cercanas y muy cotidianas y que nos sirven de ayuda para presentar la multiplicación y la división. Así, por tanto, podemos ir recorriendo de una forma similar a la que hemos hecho en la suma y en la resta esos materiales. La tabla del 120 que habíamos construido para sumar y restar, ¿nos sirve de ayuda para multiplicar y dividir? Pues claro, nos sirve de ayuda. ¿Por qué? Porque todos esos ejercicios en los que pedimos a los niños que doblen, que hagan la mitad, que cuenten de 3 en 3, de 2 en 2, de 5 en 5, de 7 en 7, están preparando y nos están ayudando a preparar ese material. Si contamos de 2 en 2, estamos representando la tabla del 2. De 3 en 3, la tabla del 3, y así sucesivamente. Por tanto, esas oportunidades, ese trabajo con la tabla, ese juego, nos puede servir también aquí para introducir la multiplicación y la división. Al final, la multiplicación, la idea como más base o más intuitiva, es que la multiplicación puede ser y es una suma repetida. Y aquí de nuevo, no les adelantemos estrategias. Es decir, hagámosles sumar pues monedas del mismo tipo o billetes del mismo tipo, por ejemplo, de 10, de 5, de tal. Se pueden utilizar los de juegos como el Monopoly, etcétera, para que ellos, mediante esa suma repetida, eso, cuando las sumas son pequeñitas, cuando sumo pocos objetos, la suma es una buena estrategia. Pero cuando me pide que sume toda la cantidad que hay en el juego del Monopoly de billetes de 20, por ejemplo, pues la suma es una muy mala estrategia, porque me voy a perder, porque me va a resultar muy difícil, porque me va a poner. Entonces aparece una necesidad. Tiene que haber un truco, tiene que haber otra manera de hacerlo. Y esa necesidad precisamente es la que luego nos va a servir para dar o justificar la multiplicación. Pero no debemos ser rápidos en este proceso, no debemos de tener prisa, debemos dejar que esa necesidad surja, porque sumar packs de latas de atún, por ejemplo, pues si tengo solo 2 packs de 3, pues la suma sigue siendo la estrategia. No vamos a hacer 3 por 2, no tiene sentido. Pero si estos días que hemos hecho compras muy grandes, pues de repente tenemos muchos packs de un determinado elemento, a lo mejor hay una manera más fácil y podemos pedirle que ellos lo sumen y luego sorprenderles viendo que nosotros lo hacemos de un vistazo. Y entonces tiene que haber ese truco, estamos generando esa necesidad, estamos generando esa idea. También nos va a servir esa suma repetida, pues cuando sumamos o medimos con pies, con manos, con palmos, etcétera. También podemos utilizar eso para saber la medida total de la mesa, ¿no? Conociendo cuánto mide nuestra mano y multiplicando, pero no lo vamos a hacer multiplicando inicialmente, lo vamos a hacer como esa suma repetida, ¿no? Para generar. También cuando organizamos, ellos han estado contando y se han dado cuenta que muchas veces es más fácil contar cuando los objetos están ordenados, porque se ve muy bien de un vistazo y sabemos contar muy bien de un vistazo cuando se nos presentan poquitas cantidades, 3, todo el mundo, pues los dados, por ejemplo, es un buen ejemplo. Cuando tenemos los dados, el 6, por ejemplo, como 2 filas de 3, pues interiorizamos rápidamente que es 6. Pero ¿qué pasa cuando esas organizaciones y esas columnas y filas son muy grandes? Realmente tengo que ir contando
tengo que ir de uno en uno, puedo ir contando de dos en dos. Aquí es donde la tabla del 120 podría ayudar. Entonces, también podemos sorprender a nuestros hijos dejándoles primero resolver el ejercicio y sin decirles cómo, también nosotros dar la solución de una manera más rápida. Para esto, pues os animo a que contéis de forma repetida pues, el área de las onzas de chocolate, ¿no? Que utilicéis las hojas de cuadros. Las hojas de cuadros del cuaderno son un material muy útil para esto. Simplemente le hacéis un recuadro, le recuadráis una cantidad de cuadritos y les pedís que ellos, bueno, pues cuenten cuántos cuadritos hay dentro, ¿no? De alguna manera lo que estamos intentando es que ellos vean o establezcan que a lo mejor pueden utilizar alguna estrategia diferente ahí contando de uno en uno, que sería lo ideal. Es decir, que vean que pueden contar de dos en dos, de tres en tres, de cinco en cinco, y esa costumbre nos sirve con cosas que tenemos. También son grandes oportunidades las baldosas y las losetas que tenemos en el día a día. Esas son oportunidades muy grandes. La división, pues en realidad es una resta repetida, tenemos una cantidad de objetos, como tenéis en la imagen, una cantidad indefinida de objetos, no sabemos cuántos hay ahí, pero podemos hacer la resta de 5 en 5 y ver cuántas restas repetidas podemos hacer. Podemos restar billetes, packs de latas, como hemos dicho antes, etcétera. Y también, muy importante, la división es un reparto. Entonces nos puede permitir pues, los juegos de cartas, como repartimos, los juguetes, si son varios hijos, pues podemos repartirlos entre dos, entre tres, entre cuatro, ¿vale? También podemos repartir caramelos o otro tipo de comida entre nosotros, y esto todo son experiencias cercanas y cotidianas que van a permitir introducir la división y la multiplicación posteriormente. Os voy a dar también un par de ayudas, aunque no vamos a extendernos mucho, estamos terminando ya en la presentación, nos queda muy poquito. Os presento un material aquí que se puede fabricar también en casa, en este caso sean las cajas de Mackinder. Se trata de una caja central un poquito más grande y luego 10 cajitas más pequeñas repartidas. Esto nos permite multiplicar y dividir de una forma también gráfica. Por ejemplo, pues de nuevo recurriendo a esos garbanzos, podemos ver cómo se multiplicaría. Pues simplemente, si quiero multiplicar pues 5 por 3, por ejemplo, pues sería poner 5 garbanzos en la primera caja, 5 garbanzos en la segunda caja y 5 garbanzos en la tercera caja. Cojo luego todos los garbanzos, los pongo en la caja central y cuento. De alguna manera estoy experimentando la tabla de multiplicar. De 5 por 3, pues son 5 grupitos de 3 grupitos de 5 garbanzos y al llevarlo al centro puedo contar. Es un material que puede permitirme pues, trabajar las distintas tablas, ¿no? Y ir viendo gráficamente, o que cuando le pedimos a uno de nuestros chicos que no recuerda, por ejemplo, 2 por 7, pues le decimos, bueno, pues cógete la caja de Mackinder y hazlo. Bueno, pues él cogería ahí y llenaría 7 cajitas pequeñas con 2 garbanzos y podría contar luego que son 14 lo que cae en el centro. Damos significado a las tablas de multiplicar. Las tablas de multiplicar ya no son solo algo que memorizar, sino que tienen un respaldo gráfico, un respaldo manipulativo que nos puede resultar útil. Y también nos permite dividir. Si quiero dividir 26 entre 4 personas, pues pongo los 26 garbanzos y voy repartiendo en las 4 primeras cajitas pequeñas, pues voy echando un garbanzo en cada una, luego otro, luego otro, luego otro, hasta que veo que 26 entre 4 queda perfectamente repartido y habrá siempre o no, depende si la división es exacta o no, pues un resto, ese resto que no puedo repartir sin incurrir en una injusticia dejando más en una caja y otra. La caja de Mackinder es un material muy sencillo de elaborar y os puede servir de ayuda en estos días. Terminando, pues no me quiero olvidar de los bloques multibase. Los bloques multibase también permiten representar multiplicaciones y divisiones. En realidad, si hacemos esta multiplicación como suma repetida, pues si me piden que multiplique 32 por 14, pues sería como representar el 32 con 3 decenas y 2 unidades y ponerlo 14 veces hacia arriba. Claro, podemos ayudarnos de las planchas, lógicamente, y de las barritas. Y veis ahí cómo queda gráficamente ese 32 por 14 y luego simplemente lo podemos, una vez lo tenemos construido, como un área, ¿no? Que también nos serviría en este caso como área, podremos simplemente reagruparlo y comprobar que efectivamente son 448, ¿vale? En ese caso, pues la multiplicación con este material también es muy visual y muy útil y muy
precursora del algoritmo. La división con bloques multibase, pues la tenéis ahí, por ejemplo, 132 entre 5, representamos 132. Empiezo por las centenas, quiero repartir entre 5, pues canjeo, cambio las centenas por 10 decenas y reparto en 5 grupos, con lo cual me quedan 5 grupos de 2 decenas. Ya tengo 2 decenas repartidas. El 30 lo reparto, son 3 barritas, no lo puedo repartir porque me piden que reparta entre 5, con lo cual canjeo esas 3 barritas por sus correspondientes unidades, esas 30 unidades, y hago grupitos de 6. Me queda perfecto. Con lo cual, la división de 132 entre 5 es 26 y, por supuesto, resto 2, que esos 2 no los puedo repartir entre 5. Con lo cual, también es una forma muy visual de hacer divisiones y que es precursora de los algoritmos. No tenemos mucho más tiempo, estamos ya en el final de nuestra transparencia, querríamos llegar a esos algoritmos, pero como veis, los algoritmos son solo el camino final, el punto final de nuestra, experiencia con las operaciones básicas. El algoritmo tradicional no debe ser presentado inicialmente, es algo que debe llegar como consecuencia, como una manera más sencilla, como una manera más abstracta. Las matemáticas también pueden verse como un proceso de abstracción creciente. En este caso, pues los algoritmos serían el punto más alto al que van a llegar de abstracción nuestros hijos. Entonces, no les robemos la parte concreta, no les robemos la parte manipulativa. Ese sería el mensaje para este seminario. Creo que estoy en hora, así que perfecto. Os agradezco un montón a todos los que estáis viendo el seminario el esfuerzo, ¿no? y que supone trabajar en casa estos días. Y bueno, os animo, espero que haya sido útil, que haya sido interesante para vosotros, y os animo a que sigáis trabajando en casa con vuestros hijos, que no desaniméis y que preguntéis todo aquello que Fabuloso, tengáis necesario. fabuloso, Julián. Me has quitado 50 años. Intentaba recordar cuando empezamos a aprender a sumar y a restar, ¿verdad? Y a multiplicar. De todas maneras, cuando prepares la de la raíz cuadrada, me voy a apuntar en el primero, que soy muy zote, por eso elegí letras a posteriori, ¿verdad? Esa nunca la acabé de superar. Julián, tengo algunas preguntas que hacerte. Durante la presentación has hablado de los bloques multibase. ¿Existen otros materiales? Sí, en realidad, bueno, te agradezco la pregunta, ¿verdad? La presentación, claro, la teníamos que limitar a una hora, ¿no? Entonces eso siempre condiciona un poquito el material que se puede presentar. Y hemos pensado en aquel material que podéis construir como padres en casa de una forma sencilla en estos días que no podemos acudir a las superficies comerciales ni nada por el estilo. Existen otros materiales muy ricos, los ábacos se usan mucho dentro de la educación primaria. También existen otros materiales ricos, como pueden ser las regletas de Culiner, por ejemplo, y bueno, pues existen muchos otros materiales que, por supuesto, yo no quiero, en ese sentido, no incluirlos no supone una crítica, sino que supone un material muy interesante. Podríamos hacer más seminarios a partir de ese punto con otros materiales, ¿no? No solo los bloques. Eso te quería preguntar. Las regletas. ¿Qué piensas de las regletas? A ver, las regletas es un material absolutamente casi imprescindible, ¿no? Formaría esa pareja perfecta con los bloques multibase y de hecho comparten algunos principios de construcción muy importantes. Forman parte de una época dorada de la didáctica de las matemáticas donde se pensó y se experimentó mucho a mitad del siglo pasado para buscar esos materiales manipulativos que permitieran acercar la matemática desde una forma mucho más concreta. Las regletas es un material muy, muy, muy válido. Yo os animo a que busquéis todo tipo de tutoriales y material en YouTube, porque es un material muy, muy útil, pero sí que es verdad que requiere un poquito más de explicación. Es decir, su uso no es tan evidente como el de los bloques multibase, que es en ese sentido como más visual. Las regletas implican manejar también el color, implican manejar regletas de distintos tamaños, se implica hacer ejercicios en los que se combinan regletas se separan, etcétera. Es un poquito más complejo la explicación y por eso lo hemos dejado fuera. Pero bueno, encantado de poder, si alguien tiene interés, pues que me puede escribir a mi email y podemos ver la forma de ayudarle con ese material.
Así que sí, sí. mm, Pareja imprescindible de los bloques multibase. Muy bien. Desde luego la metodología educativa ha cambiado muchísimo. Nos acordaremos de aquel refrán de la letra, bueno, la letra y los números con sangre entran, ¿no? Esto ha cambiado muchísimo, desde luego, pero sí que puede haber algunas dudas. Trabajar de esta manera, Julián, puede ser contraproducente con el método tradicional. Bueno, a ver, este es otro tipo de, es una pregunta habitual también, ¿no? Los padres siempre queremos darle lo mejor a nuestros hijos, pero por otro lado también tenemos cierto miedo bueno, a ver si explicando de otra manera, al final les estamos haciendo un lío, ¿no? Porque les están llegando dos mensajes diferentes. En realidad no es incompatible, el fin es el mismo, es decir, el fin es que ellos lleguen a manejar con soltura los algoritmos tradicionales. Lo que cambia es el recorrido. Y ahora estos días que tenemos tiempo, me parece que es el recorrido. Yo animaría también a los profesores que nos estén viendo a que replanteen en el colegio. Lo que pasa que es verdad que a veces el tiempo que tienen en el aula y el manejo de tantos estudiantes hace que algunos profesores no puedan seguir todas estas fases. Yo creo que sigue mereciendo la pena, en eso estamos trabajando muchos, hay mucha documentación y mucha bibliografía, el fin es el mismo y por tanto no debería asustarnos trabajar de esta manera porque lo que vamos a conseguir es que nuestros hijos cuando se reincorporen a sus clases hagan esos algoritmos de una forma mucho más significativa para ellos, con mucho más significado para ellos. El cálculo mental. ¿Qué es el cálculo mental? ¿Qué opinas? ¿Qué piensas? Vale, la verdad es que lo cierto es que el cálculo mental es otra de esas parcelas que conviene que ejercitemos. Es decir, aquí hemos hecho una aproximación muy desde lo manipulativo, muy desde lo concreto, muy desde el tocar, ¿no? Pero no se nos debe olvidar que el cálculo mental es una de las piezas fundamentales de la escuela. Es decir, la escuela no solo pretende que se consigan esos algoritmos de cálculo, sino que la escuela lo que pretende también es que seamos ágiles en ese cálculo mental. Lo que pasa que para ver algo en nuestra cabeza nos viene muy bien haberlo tocado previamente, con lo cual animo a todos los padres también a que estos ejercicios se completen con esos ejercicios de cálculo mental y sobre todo teniendo en cuenta que el cálculo mental no tiene por qué ser exacto siempre, que es muy valioso el cálculo estimativo. En la vida a veces necesitamos estimar mucho más que calcular de forma exacta. Así que el cálculo mental creo que es otra de las patas que conviene que se trabajen mucho en la educación primaria. Julián, tengo otra pregunta aquí. ¿A qué edad te es recomendable empezar a trabajar de esta forma? Pues bueno, en la presentación no hemos podido ahondar mucho porque depende de cada niño, ¿no? En realidad, tenemos que individualizar al máximo y tenemos que ver cómo va nuestro hijo respondiendo a esos ejercicios. Yo lo que sí os pediría como padres es que no tratéis de adelantar las fases, es decir, que si el alumno está manipulando objetos cotidianos y está juntando y haciendo grupos y está feliz con eso y está disfrutando de esa actividad, no tratemos de adelantarla en el tiempo, que dejemos tiempo, eso. En este sentido, hagamos bueno el dicho de expliquemos las cosas dándoles 10 minutos y no 10 segundos. Quizá este confinamiento nos ha hecho a todos ver la vida de otra manera, ya no tenemos que ir tan acelerados. Pues en esto, en la educación más aún, ya que queremos sentar las bases de lo que va a ser importante para nuestros hijos, dejémosle tiempo. Dicho eso, pues actividades de conteo desde infantil, 4 o 5 años sin ningún problema. Actividades de manejo de objetos cotidianos, pues siempre que no sean un riesgo para nuestros hijos, porque son pequeñitos y se podrían hacer daño, pues por supuesto podemos dejarles que manejen todo lo que queramos. Los bloques multibase, pues lo mismo, salvando que no sean niños que se puedan tragar el bloque concreto o que se puedan en un momento dado hacer daño con alguno de los materiales, pues tampoco habría problema. Ya estaríamos hablando de el inicio de la primaria, seguramente. 5, 6, 7 años, pues son edades muy buenas. Y con lo cual, eso. Y la abstracción tendría que llegar más tarde. En ese sentido, pues esta charla podría servirnos para todo el espectro que va desde los 5 hasta los 9, 10 años. Y una última pregunta, Julián. Si ya han aprendido el algoritmo tradicional, ¿tiene sentido trabajar manipulativamente, como propones? Ujú.
A mi punto de ver, a mi juicio, sí, sí es muy interesante. ¿Por qué? Porque a todos, cuando yo creo que espero que esta charla también nos haya servido a nosotros, como decías tú, ¿no? A volver a tu época del colegio y a volver a comprender. Entonces esto que hacíamos de llevarnos una unidad se debía a eso, de alguna manera demostrar o justificar aquellos algoritmos que tenemos interiorizados es una labor muy importante dentro de las matemáticas. Si queremos que nuestros estudiantes sean competentes matemáticamente, tendremos que darles la oportunidad de hacer demostraciones, aunque sean informales. Y en ese sentido, volver a lo concreto, volver a lo tangible, volver a lo que se puede tocar, es muy, muy, muy útil para hacer esas demostraciones, ¿no? Entonces, por supuesto, a todos los padres que ya tengan hijos, que ya dominan estas operaciones, les puede venir muy bien a esos hijos tratar de demostrar por qué se hacían las cosas de esta manera, por qué en el algoritmo hay que tachar la decena y ponerla en la unidad, por qué en la multiplicación hay que desplazar una columna y dejar un huequito y hacer la suma, etcétera. Entonces, todo eso lo vamos a ver mucho mejor con material manipulativo. Así que yo os animo a que recorráis vosotros mismos la experiencia y, por supuesto, pues con vuestros hijos. Julián, muchísimas gracias por todo. Julián Roa, profesor de Lodima, gracias por todo. Muchas gracias. Hasta aquí la conferencia de Julián Roa titulada Enseñando las 4 operaciones básicas a nuestros hijos. Gracias por su atención. Les esperamos en cualquiera de las cerca de 50 conferencias divulgativas, formativas, online y gratuitas que ha convocado para estos días el Grupo Educativo del Centro de Estudios Financieros, el CEF, y la Universidad a Distancia de Madrid, la UDIMA. Muchas gracias. Hasta pronto.